Buenas tardes, me llamo Cash Bailey. Estoy aquí para presentar el proyecto Stacy Young. Este trabajo es parte de mi curso de diseño senior dirigido por el Dr. Tariq Tashtush aquí en Tamio. ¿Por qué es importante este trabajo? Nombré este proyecto en honor a mi prima, que nos fue arrebatada en 1999. La razón es la violencia doméstica. Para el cual el problema en cuestión tiene un tema superpuesto. En los últimos años, los rastreadores Bluetooth como Apple AirTags se han vuelto extremadamente populares para encontrar llaves perdidas, billeteras y otros objetos. Sin embargo, estos mismos rastreadores también están siendo mal utilizados. Hemos visto informes de noticias sobre personas encontrando AirTags ocultos en sus autos, en sus bolsas y otros objetos personales. El propósito para vigilancia no autorizada. En mi proyecto desarrollé un robot Cardan de 3 ejes, un dispositivo que puede girar en guiñada, cabeceo y balanceo. Y monté una antena direccional en él para localizar AirTags ocultos en un vehículo estacionario sistemáticamente. Incorporé un algoritmo de búsqueda ternaria para escanear ángulos de manera más eficiente que los métodos ingenuos. Al final de esta presentación, espero mostrar cómo este enfoque ofrece una forma más exhaustiva de localizar rastreadores no autorizados. Hablaremos de cómo los Apple AirTags se han vuelto tan comunes y por qué su mal uso ha generado serias preocupaciones de privacidad, incluyendo impactos reales en las personas, reportes policiales y estudios académicos previos sobre la detección de ángulo de llegada. Definiremos los desafíos tecnológicos clave que existen, que las soluciones actuales no han resuelto, y por qué un robot con Cardan de 3 ejes es relevante. Explicaré el diseño del hardware, guiñada, cabeceo y alabeo, además de los aspectos de energía y comunicación. Presentaré cómo escaneo el entorno con una antena Yagi usando búsqueda ternaria. Veremos datos comparando el escaneo ingenuo contra una búsqueda ternaria, además de problemas del mundo real como la reflexión múltiple. Hablaremos de obstáculos prácticos del hardware, desde la alineación del eje del motor hasta la distribución de energía de la batería, junto con una lista de materiales aproximada. Revisaremos proyectos futuros, como el uso potencial del aprendizaje profundo por refuerzo. Haré un resumen de los principales puntos clave sobre cómo abordar la privacidad y la seguridad. Por último, haré referencia a trabajos académicos clave y destacaré a cualquier organización de apoyo y subvenciones. ¿Quién usa rastreadores? En particular, AirTag. Los AirTags de Apple están en todas partes. Son pequeños, asequibles y aprovechan la vasta red Find My de Apple para rastrear elementos con una precisión impresionante. Pero hay un lado oscuro. Las personas han reportado encontrar estos rastreadores ocultos en sus autos, bolsos, abrigos, a menudo colocados por alguien más para rastrearlos sin su consentimiento. A pesar de los intentos de Apple, como agregar un sonido de pitido ocasional o notificaciones en el teléfono, estas alertas pueden retrasarse. Peor aún, si el altavoz del AirTag está desactivado, ese pitido nunca ocurrirá. Muchos usuarios de Android deben instalar una aplicación separada para notificaciones, lo cual puede pasarse por alto. En resumen, los métodos actuales de detección son irregulares. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes requieren escaneo manual o suceden pasivamente con posibles retrasos. También existe el riesgo de pasar por alto señales sutiles si el usuario no escanea sistemáticamente todos los puntos de observación. La evidencia del uso indebido de los AirTags de Apple está aumentando. Un estudio muestra alrededor de 150 informes policiales relacionados en un periodo de 8 meses, que involucran desde presuntos acusadores hasta posibles robos de vehículos. En aproximadamente 50 casos, mujeres en específico informaron recibir notificaciones de tráfico. En 25 de estos, el sospechoso era alguien que ya conocían o con quien tenían contacto. La razón por la que estos dispositivos se usan mal con tanta frecuencia es que son de bajo costo y pequeños. Es muy fácil esconderlo en el hueco de la rueda de un coche, detrás de un parachoques o debajo de un asiento. Las víctimas
A menudo lo descubren horas o incluso días después, si es que lo descubren. La privacidad y la seguridad están en juego aquí. No podemos confiar completamente en las alertas integradas del teléfono o en pitidos individuales del rastreador. Realmente necesitamos una estrategia más precisa que permita a los usuarios revisar su entorno y ver si aparecen señales sospechosas. Ahí es donde un sistema de escaneo dedicado, como el que construí, puede ayudar a llenar el vacío. Pero con eso en mente, llegué a encontrar el problema exacto que me propuse resolver y por qué las soluciones anteriores no han sido suficientes. Esto es lo que verías si si un iPhone detectara un AirTag siguiéndolo. Estas son las características proporcionadas al propietario del AirTag, permitiéndoles encontrar la dirección utilizando la tecnología de banda ultra ancha. Si esto fuera accesible para las víctimas, entonces no habría necesidad de mi investigación. El problema que enfrentamos es que existen rastreadores no autorizados en grandes cantidades y las herramientas de detección existentes no cubren todos los ángulos o podrían ser demasiado lentas para encontrar un AirTag oculto a tiempo. Algunas investigaciones previas usaron la intensidad de la señal con una aplicación en un celular, pero luego veremos que la intensidad de la señal RSSI no se comporta de manera lineal. Esto hace que sea más difícil localizar rastreadores Bluetooth únicamente basándose en RSSI desde una antena omnidireccional. Mis objetivos son mayor precisión y mejor eficiencia. Quiero orientar la antena con suficiente resolución para identificar el ángulo de RSSI más fuerte dentro de unos pocos grados. En cuanto a una mejor eficiencia, si tomara 180 y una mediciones de menos 90 grados a más 90 grados. Eso consume mucho tiempo. Un algoritmo más inteligente puede reducir los pasos de escaneo. Por lo tanto, hice dos preguntas principales. Un enfoque de 3 ejes donde puedo barrer sistemáticamente en guiñada, cabeceo y alabeo lleva realmente a menos rastreadores perdidos. Y es una búsqueda ternaria realmente más eficiente que un enfoque lineal, ingenuo, especialmente dada la interferencia de trayectorias múltiples. Mi robot es modular en cada paso. Guiñada, inclinación y rotación, a los que he llamado la base. El soporte de inclinación y el cañón, respectivamente. Cada eje funciona con su propio servo, además de una placa ESP32 y un paquete de baterías separado. Esto elimina la necesidad de anillos, colectores o arneses de cableado complicados. Montado en el barril para que pueda, la antena Yagi está montada en el barril para que pueda girarla de manera independiente. Las antenas Yagi son direccionales, lo que nos da un pico claro de fuerza cuando se apuntan directamente al AirTag. En un mundo perfecto, cuanto mayor sea la desviación desde la fuente única y la dirección de la antena, más débil será la señal. Como cada eje funciona por sí solo, evité enredar cables. La comunicación se maneja con ESP-NOW, que es un protocolo de comunicación Wi-Fi de igual a igual. Luego, puedo controlar el sistema a través de un ROES 2 en un portátil. Guiñada, alabeo y cabeceo pueden rotar desde aproximadamente 90 grados negativos hasta 90 grados positivos para escanear diferentes planos alrededor del robot, siendo 0 grados su posición inicial. Este diseño tiene como objetivo cubrir sistemáticamente cada ángulo de manera más automatizada que una persona parada girando una antena a mano. Veamos cómo podemos hacer eso escaneando de manera más eficiente. Aquí vemos el factor de forma de mi diseño. Aquí está la base. Controla el guiñada. El soporte de inclinación aquí controla la elevación. Y dentro del cilindro controla el giro de la antena, de su efector final. Y luego también tenemos 2 diodos láser para que podamos ver hacia dónde está apuntando la antena. Aquí podemos ver la arquitectura del sistema junto con las 3 partes principales del robot. Hay un puck que tiene 2 ESP32. Uno para escaneo de Bluetooth y el otro para comunicación por Wi-Fi. Entonces, ahí está el puente que puedes ver justo ahí en mi portátil.
Esa pequeña caja beige es el puente. Luego está el puente, que es un único ESP32 conectado por USB al portátil. El puente actúa como un relé. Todas las comunicaciones pasan por el puente y van hacia y desde el portátil y los módulos respectivos. El portátil controla todo a través de ROS 2. En el corazón de mi enfoque está un algoritmo de búsqueda ternaria. En lugar de recorrer cada ángulo desde menos 90 grados hasta 90 grados, hacemos lo siguiente. Lo dividimos en 3 segmentos iguales y medimos el RSSI en tercios, en el centro, en el primer tercio y en el centro del último tercio. Así que aquí están las particiones de los tercios. Aquí están los centros del primer tercio y del tercer tercio, respectivamente. Los rojos están justo aquí, las particiones a los tercios. Los verdes son donde esa antena estará escaneando. Observamos esos 2 valores de medición y descartamos el segmento con el RSSI más bajo. Esto reduce nuestra búsqueda a una porción de señal más alta. Seguimos subdividiendo y descartando un tercio a la vez, hasta que los centros de esas secciones estén todos dentro de un grado. En este punto, hemos encontrado efectivamente el mejor ángulo. ¿Ocho? ¿Por qué ayuda esto? Un barrido lineal podría necesitar 181 pasos. Una búsqueda ternaria puede cubrirlo en unos 14. Una gran mejora de lineal al logaritmo de n. En algunas orientaciones, como escanearlo desde la parte trasera o delantera, vimos un 8% menos de pasos. Al escanearlo por el costado del coche, en cualquiera de los 2 lados, vimos cerca de 65% menos, en parte porque omitimos el espacio vacío fuera de las dimensiones típicas del vehículo. Aquí tenemos un espacio de estacionamiento promedio. Así que fui al estacionamiento y acabo de medir uno de los espacios para ver cuáles serían las dimensiones, y eran aproximadamente 80 por 20 pies, dándome la idea de que un vehículo normal va a caber dentro de esas dimensiones. Así que también encontramos que una cobertura de 127 grados es práctica en los lados y 78 grados para el frente o la parte trasera. En la práctica, este algoritmo ayuda a reducir ángulos innecesarios, ahorrando tiempo y batería. Aquí tenemos una demostración. Observa cómo el robot se acerca al AirTag colocado en el centro de la parte superior del caballete negro. Así que esto de aquí es el AirTag. Es súper pequeño, pero la idea completa es que esto eventualmente apunte al AirTag. Prueba el robot en 2 escenarios principales. Un espacio abierto con línea de vista, siendo uno de ellos, y una prueba en un vehículo. Con el espacio abierto con la línea de visión, coloco el robot en un área sin obstrucciones. Escaneo desde menos 90 hasta 90 grados mediante búsqueda ternaria. El sistema consistentemente cubrió alrededor de 14 iteraciones, aterrizando dentro de los 5 grados del rumbo real del AirTag. Dado que la línea de visión estaba despejada, este resultado coincidió con mis expectativas. La prueba del vehículo, aquí el robot estaba centrado al lado del vehículo, aproximadamente a 3 metros de distancia. Las reflexiones multipath del cuerpo de metal hicieron que el ángulo más fuerte de RSSI fuera engañoso. Tengo la esperanza de que acercar el robot o introducir un atenuador ajustable podría ayudar a mitigar estas reflexiones en pruebas futuras. Además, se necesita investigación para confirmar cómo abordar mejor el multipath en un solo escaneo. En general, la línea de visión funcionó bien, mientras que el escenario del vehículo destacó que el multipath puede desviar la detección precisa. A pesar de eso, un gimbal de 3 ejes con búsqueda ternaria todavía supera la dependencia de barridos ingenuos. Aquí vemos lo que se preferiría en un escenario ideal con un AirTag colocado en el punto de 0 grados. Esto muestra múltiples lecturas de una intensidad de señal de radio a un ángulo. Aquí vemos cuánto puede
saltar el valor del RSSI. Por eso tomo múltiples lecturas, las promedio y aplico una desviación estándar para obtener un valor ajustado. El número correcto de muestras necesarias por ángulo está entre 4 y 15 muestras para obtener una lectura precisa para ese ángulo. Esto añade tiempo adicional al escaneo. Las pruebas para ese número mágico todavía están en curso. Aquí vemos los datos que recopilé manualmente. Imprimí un transportador, lo pegué a la mesa y coloqué el AirTag en el punto de 0 grados, aproximadamente a 3 metros de la antena, a intervalos de 5 grados, recopilando 30 segundos de datos por intervalo. Aquí vemos los valores ajustados en los ángulos respectivos. Realicé esta recopilación de datos 3 veces. Las 3 líneas representan las orientaciones en las que coloqué el AirTag. Lo tenía paralelo al suelo. Lo tenía radial vertical. Y luego facial vertical hacia el... Antena. Esto muestra la validez de usar la antena Yagi con precisión, encontrando la fuente de la señal dentro de 5 grados. Si pudiéramos recordar que solo necesitamos aproximadamente 127 grados para el lateral y 78 grados para el escaneo frontal o trasero, podemos ver cuánta información innecesaria no es necesaria y permite una mayor facilidad al usar el algoritmo de búsqueda ternaria. Antes de implementar el algoritmo, hice una simulación utilizando los datos recolectados manualmente y pude localizar la fuente de la señal en 14 iteraciones. Construir un gimbal funcional nunca es tan fácil como parece en el papel. Aquí hay algunas lecciones que he aprendido. Inicialmente intenté con motores paso a paso, pero los encontré con poca potencia, permitiendo que el cojinete de guiñada se atascara. Cambié a servos, lo que me dio un control PWM más simple. Sin embargo, las alineaciones entre los cuernos del servo y los soportes eran cruciales. Cualquier pequeña desalineación reduciría la precisión del escaneo y causaría movimientos de sacudida. También, debido a que cada eje tenía su propia distribución de masa, tuve que equilibrarlos cuidadosamente. Incorporé unidades de medición inercial en cada eje para obtener retroalimentación en un bucle cerrado, pero encontré desviaciones en la calibración. Si el entorno o las vibraciones del servo cambiaban, la unidad de medición inercial podría perder la calibración rápidamente. Consideré agregar codificadores para obtener una retroalimentación de ángulo más estable o simplemente confiar en los ángulos conocidos del servo si confío en la posición mecánica. Cada eje tiene su propia batería. Eso es genial porque no hay mazos de cables a través de las juntas giratorias. Pero esto también significa más baterías para cargar y controlar. Es un compromiso. Simplicidad mecánica versus más gestión de baterías. El costo final es de unos $350 por robot, incluyendo los servomotores, los ESP32 para cada eje, una antena Yagi y el resto de los materiales, baterías, cableado, piezas impresas en 3D, etc. No es barato, pero está dentro de lo razonable para un prototipo que puede localizar sistemáticamente un rastreador oculto. Mirando hacia el futuro, tengo varios pasos en mente. Ahora mismo, hago un cierto número de pasos en cada búsqueda ternaria. Puedo ajustar la rapidez con que cambio los ángulos o cuántas veces muestreo el RSSI antes de decidir. Probablemente, primero hago una búsqueda general, luego refino alrededor del pico. Quiero refinar el equilibrio entre la velocidad de escaneo y la fiabilidad. Si despliego 2 o más de estos robots alrededor del vehículo, puedo triangular señales. Que cada unidad determina su ángulo más fuerte y la intersección de esos rumbos puede dar una ubicación tridimensional real. Eso sería extremadamente útil en un escenario de estacionamiento. En lugar de un enfoque puramente algorítmico, podría intentar con aprendizaje profundo por refuerzo, donde el sistema selecciona ángulos de manera adaptativa basado en retroalimentación en tiempo real. Esto podría manejar las reflexiones multipath de manera más elegante, aprendiendo a ignorar los valores atípicos sospechosos. En el futuro,
podría incorporar motores paso a paso más fuertes para mejorar la precisión, añadiendo codificadores. En general, estas mejoras podrían hacer que un robot sea aún más robusto, especialmente en condiciones del mundo real complicadas con muchas reflexiones. Usando un robot con una montura Cardan de 3 ejes y una antena direccional Yagi, escaneo ángulos sistemáticamente, mediante búsqueda ternaria, reduciendo los pasos potenciales de alrededor de 181 a 14. En ciertas orientaciones, como el lateral, podría ahorrar hasta un 65% de los pasos respecto al escaneo ingenuo con el frente o la parte trasera, siendo un 8% menos. Y esto se facilita al omitir el espacio vacío fuera del área de estacionamiento de 8 pies por 20 pies. Aunque la reflexión de trayectos múltiples es aproximadamente 10 pies, al producir un rumbo incorrecto cerca del vehículo, tengo la esperanza de que mover el robot más cerca y añadir un atenuador ajustable pueda ayudar a mitigar esos efectos. En última instancia, mi objetivo es proteger a las personas de rastreadores no autorizados, mediante la provisión de un proceso de localización más exhaustivo y metódico. Aquí están mis referencias. Me gustaría agradecer al Departamento de Educación de los Estados Unidos y también me gustaría reconocer las contribuciones de mi esposa, quien no solo me ha brindado amor, sino que ha soportado las noches largas y también ha proporcionado la mayoría de las contribuciones financieras para esta investigación. Abrimos el espacio para cualquier pregunta. Sí, doctor. Mencionaste al principio que accidentalmente comenzaste con 150 policías. Sí, eso fue en un pequeño pueblo de Texas. ¿Ves estos números? Es continuamente. Lo que quiero decir, tienes tus estadísticas basadas en el estado para ver cuántos incidentes ocurren. Es muy delgado, pero el único aspecto social que encontré fue que 150 fue un estudio pequeño realizado en un pueblo en un pueblo pequeño en Texas, que durante un periodo de 8 meses tuvo 150 casos, y 50 de esos casos eran de mujeres, 25 de esos eran de personas. Para vender su producto, debe realizar un estudio a nivel nacional, no solo uno pequeño. Y lo intenté. Es muy reducido. Realmente es muy reducido. Recibes muchos informes policiales, pero cuando se trata de números, no hay una agencia que recoge todo esto. Así que, en lugar de perder o no, corrección perder no sería perder, pero ya que tengo más habilidades en el enfoque tecnológico y no en el enfoque social. No soy una persona muy sociable. Pero lo más probable es que necesite encontrar a alguien que colabore conmigo en esto para poder obtener los números sociales, porque estaba tomando mucho tiempo mientras trataba de investigar esos números. Así que en lugar de eso, yo, después de un tiempo, decidí simplemente lanzarme y hacer algo que sucediera. La idea de esto no es necesariamente venderlo. Si alguien quiere pagarme, obviamente lo aceptaré. Pero la idea es proporcionar a nuestros departamentos de policía. La idea es que si hago esto de código abierto y un departamento de policía local se dirige a su universidad local y dice, hazme este robot, quiero usarlo, de manera que si hay una víctima que recibe una de estas notificaciones que viste, pueda ir allí y localizarlo y colocar ese Apple AirTag, eso, colocó pícaramente,
una etiqueta de aire en la evidencia, averiguar quién lo hizo. Para nuestros ingenieros. Nuestro objetivo final es diseñar un producto que pueda hacer 100 millones de usuarios. No vale la pena el tiempo invertido en este. Sí, veo tu visión, pero al final tenemos que hacer productos. Tienes que pensar en eso cuando comiences un proyecto. No puedes ciegamente. La otra cosa, vi que hay una operación durante el movimiento. ¿Cómo puedes manejar esta? Existen zonas muertas con servos. Fue un enfoque un poco perezoso, pero sí. El 7 Anglo es Interactive Freaks dentro de Dead Grouse. Lo tuve, pasarlo y luego volver atrás. Y luego, si estaba en los extremos, lo hacía volver al centro. Y luego ir, luego volver al ángulo designado. De esa manera puedo mitigar esas zonas muertas, pero hay soluciones mucho mejores para eso. Pero decidí hacerlo solo para eso. Es solo un baile. Realmente no está escaneando nada en este momento. ¿Hay algún producto similar en el mercado para? Bueno, similarmente, como creo que el 99% de todas las invenciones ya han sido creadas. Esto es solo una amalgama de todas esas invenciones, pero nadie ha colocado una antena Yagi en un robot con gimbal. Está bien. Si tienes 2 AirTags. Entonces la idea es que el disco y el barril, ambos están buscando AirTags no emparejados. Entonces, si tienes un AirTag emparejado, si tu teléfono está justo al lado y el Bluetooth está activado y es tu AirTag, no lo va a ver. Lo verá, pero está siendo filtrado en segundo plano. El disco, todo el principio de esto es que ayuda a filtrar qué direcciones MAC estás buscando. Así que coloco esto en o cerca del vehículo. Las direcciones MAC entonces serán vistas. Y puesto que estas son antenas omnidireccionales, puedo simplemente tomar la que tiene el valor de RSSI más bajo y decir que esa es mi dirección objetivo. Oh, sí, funciona. Yes. Exactamente. Exactly. Okay, so it is quality, and especially right now with auto safety that you have, and you won't be able to find it unless you take it to the dealership to do inspection. 1000 años, 1000 días. The car is already Y así es como lo done, hacen so that's aquel how caso they do it por todo with, Estados Unidos. Ha registrado y reportado and AirTag. a lot Pero of nuevamente them dicen que estos they reportes have been han sido AirTag recuperados and o corregidos. but again, so has been crushed. Hay un pequeño pueblo al sur de aquí, a 50 millas al sur de aquí, llamado Zapata, Texas, que tiene uno de los mejores lagos para pescar, llamado Falcon Lake. Mi primo es un guía en ese lago, es un guía de pesca en ese lago. Y me dijo cuando le hablé de esto, que colocaban AirTags en su barco para encontrar su sitio de pesca, manchas. Ahora, eso para mí son patatas. Eso no es nada para mí porque eso no impacta la vida de alguien. Pero como mencioné antes, el homónimo de mi proyecto es en honor a mi prima. Tenía un año en 1991, cuando ella fue llevada porque su novio no quería romper lazos. Y mucho de esto está sucediendo porque un otro significativo quiere ser controlador y saber exactamente dónde está su cónyuge sin que ellos sepan. Quiero decir, comparto mi ubicación con mi esposa y viceversa, pero lo sabemos. Pero cuando lo haces sin su consentimiento, es una violación de su autonomía y probablemente llevará a violencia física. Así que eso supera al dinero. Entiendo tu punto de que tiene que ser como ingenieros, tenemos que, pero resuena en otro lugar. Como
Los $350 no fueron lo que gasté en este proyecto, fue unos pocos miles, pero eso es lo que cuesta ese robot después de hacer las cuentas.